Um, Buenas tardes, nosotros somos el equipo 1 conformado por Aguirre González Carlos Daniel, Aray Rugerio Axel Abraham y Mota Mejía Angie Lorena. Les vamos a presentar nuestro reporte de casos clínicos. Para empezar, como introducción, tenemos que los alumnos de noveno semestre, específicamente el 9HM11 de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, a cargo del doctor González Soto Salvador, durante el ciclo escolar 2022-2023, atendimos a 3 pacientes para la materia Clínica Terapéutica Homeopática 2, haciendo uso de diferentes materias médicas, medios de repertorización y técnicas terapéuticas homeopáticas. Durante este semestre, nuestro equipo consideró a 3 pacientes para su estudio, análisis, y fueron valorados de un 0 a un 100% en cuanto a mejorías. Para empezar con el paciente 1, que vamos a identificar como Ulises, que de ocupación es investigador, su escolaridad máxima es de una maestría, su estado civil es casado y tiene 31 años. La primera fecha de atención para él fue el 22 de agosto del 2022, y el tipo de interrogatorio que se le realizó fue de tipo directo. Pasando a sus antecedentes heredofamiliares, tenemos que de importancia su madre se encuentra viva, tiene 73 años, cuenta con un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 desde hace 10 años y se trata con metformina 500 miligramos 2 veces al día. Su padre, también vivo, de 75 años, con el mismo diagnóstico que su madre desde hace 25 años. Él por tratamiento toma insulina o se inyecta insulina isofana 60 unidades al día. Respecto a los antecedentes personales no patológicos de importancia, pues podemos poner que su convivencia es con una sola persona, que es su esposa. Respecto a su higiene general, tiene un baño, cepillado de dientes y cambio de ropa diario. Su alimentación es buena en cantidad y calidad. Practica fútbol una vez a la semana durante 3 horas. Sobre su zoonosis y toxiconomía fueron preguntadas y negadas. Pasando a los antecedentes personales patológicos, tenemos que su grupo sanguíneo es ORH positivo, cuenta con su esquema de vacunación completa, incluida 3 dosis de la vacuna contra COVID-19 de la marca Sputnik. De las enfermedades infecciosas de la infancia que hay que destacar, tenemos que fue diagnosticado con varicela a los 7 años, sin secuelas ni complicaciones. Asimismo, el paciente refiere que padeció cuadros graves y frecuentes de infecciones respiratorias graves que le fueron necesario la hospitalización. Dentro de estas hospitalizaciones, pues también hubo una cirugía, le practicaron una toracostomía cerrada a causa de una neumonía que padeció a los 5 años. Respecto a las alergias, fueron preguntadas y negadas. Respecto a los antecedentes andrológicos, el paciente inicia su vida sexual a los 19 años, el número de parejas sexuales es solamente una, que es su actual esposa, su orientación sexual es heterosexual, no tiene hijos y infecciones de transmisión sexual fueron preguntadas y negadas y dijo que sí al uso de preservativos. Pasando a los signos vitales del paciente, en su primera consulta tenemos que respecto a la tensión arterial fue dentro de los valores normales, 110/80 milímetros de mercurio, su temperatura fue de 36.7, su frecuencia respiratoria es de 20 respiraciones por minuto, su frecuencia cardíaca es de 79 latidos por minuto. El paciente pesa, o al inicio pesaba 90 kilogramos, después logró bajar de peso, actualmente pesa 84, su talla es de 1,74 centímetros y su índice de masa corporal es de 29.80, lo que nos estaría indicando que el paciente tiene sobrepeso. Pasando al padecimiento actual y la razón por la que el paciente acudió a su consulta médica homeopática el día lunes 22 de agosto del año en curso, se debe a que presentaba dolores intensos de tipo calambroide en la región anterolateral, en ambas piernas. Estos agravaban con la actividad física, el clima frío, al tacto ligero y la presión fuerte, y mejoraba tras las aplicaciones de pomadas o aplicaciones calientes. El diagnóstico presuntivo, el diagnóstico que nosotros llegamos, fue una periostitis tibial. Una vez que se analizó al paciente, tanto las modalidades de su sintomatología y todos sus síntomas concomitantes, la repertorización nos arrojó que el medicamento para tratar su padecimiento fue pulsatila niricans, el cual se le indicó a la 30 centesimal. Esto, tomarlo durante 15 días, 8 glóbulos vía sublingual cada 8 horas. Se le vuelve a revalorar para dentro de 15 días, entonces su próxima cita quedó para el 5 de septiembre del año en curso. Pasando a las notas de evolución, tenemos que para su segunda cita, el paciente mostró o refiere una mejoría corta y sin agravación, lo que nos estaría mostrando la cuarta observación de Kent. Hay una valoración en una escala del 1 al 10 de mejorías respecto al paciente de 7,
o el paciente refirió que ha tenido un 7 como mejoría, refiere que aún hay un poco de sintomatología, pero esta ha disminuido tanto en intensidad como frecuencia. Entonces, aquí veríamos la séptima observación de Kent. Dentro de las modificaciones que se le hicieron a su tratamiento, pues se decide mantener el tratamiento y disminuir la frecuencia de 8 a cada 12 horas. Se le vuelve a citar dentro de 15 días para su tercera cita, que fue el día 19 de septiembre del año en curso. El paciente refiere sentirse estancado, que su tratamiento no avanza, se siente igual que en la segunda consulta, donde podemos aquí valorar la séptima observación de que se vuelve a reportorizar el paciente y se le manda ledumpelustre a la 30 centesimal, que muy bien, como sabemos, ledum es un medicamento que tiene mucha acción a nivel de los huesos, entonces también al repertorizarlo fue un medicamento que tuvo un segundo lugar dentro de la repertorización, entonces se decide dar este medicamento como acompañante junto con pulsatila. Entonces, el paciente va a tomar ledumpelustre durante 15 días más, 8 glóbulos vía sublingual cada 12 horas. Se le vuelve a citar para dentro de 15 días para la cuarta cita, que es el 3 de octubre del año en curso. El paciente refiere que se ha sentido mucho mejor al cambiar de medicamento, valora su mejoría en 9 de 10. Ahora solamente siente dolor cuando el clima es demasiado frío. Aquí observamos la cuarta observación de Ken. Dentro de las modificaciones que se le dan al paciente, se obtiene, en este caso ya, al paciente se le saca su medicamento constitucional, que tras una repertorización obtenemos que es siliciaterra. Al término del tratamiento con ledumpelustre se le va a recomendar, o más bien se le indica tomar siliciaterra a la 200 centesimal vía sublingual, 8 glóbulos cada 24 horas durante 30 días, y se le va a citar dentro de 30 días, que es el 31 de octubre del año en curso, ¿no? Para esa cita, el paciente refiere un 100% de mejoría, ya no tiene dolor, ya no tiene sintomatología, ni a la presión, ni al cambio de clima, ni todas las modalidades que mostraba en su primera consulta. Entonces, una vez que el paciente fue repertorizado y que su preocupación era que al dejar el tratamiento volviera a recaer en su patología, se le indica que hay una indicación respecto a su medicamento constitucional. Va a haber una única dosis con siliciaterra a la 10.000 centesimal, vía sublingual cada 3 meses, como tratamiento para poder mantener la mejoría del paciente y que pues no recaiga en su patología. Entonces, pasando a lo que es ya el resultado y el pronóstico de nuestro paciente, después de haber tomado su única dosis de siliciaterra a la 10.000 centesimal, y esto lo va a repetir durante todo un año, el paciente fue dado de alta, el paciente muestra una mejoría del 100% dentro de su patología, afirma que se siente curado de su mal, que por cierto padecía desde hace muchos años, entonces era de tipo crónico, y bueno, el pronóstico para el paciente pues es bueno para la vida y bueno para la función. Entonces, este es nuestro primer paciente que vimos y fue el que logró mayores avances. Pasaríamos al siguiente paciente, el paciente número 2, con mi compañero Axel Abraham. Gracias. Bien, nuestro siguiente paciente fue una paciente llamada Dulce. La primera fecha que la vimos fue el 19 de septiembre del año en curso. Esta paciente es casada y se dedica a la gestoría de vehículos, ¿no? Tiene 41 años y sobre lo demás, pues se desconoce los antecedentes heredofamiliares, los desconoce totalmente, entonces pues aquí nada más nos dijo que lo desconoce, ¿no? Pero hablando un poquito de los antecedentes personales no patológicos, pues a su habitación, pues habita en una casa de concreto, cuenta con todos los servicios básicos, convive con 4 personas más, su higiene general es baño, cepillado de dientes y cambio de ropa diaria sin ningún problema, una buena alimentación y calidad, y la actividad física es negada, o sea, no hace nada en general de actividad física, pero de importancia dentro de los antecedentes personales no patológicos son las toxicomanías, ¿no? Que consume de 13 a 15 cigarrillos al día, así que sacamos su índice tabáquico de 11.25 y el alcohol ocasionalmente sin llegar a la embriaguez, ¿verdad? Pero importante que fuma, ¿verdad? Entonces, hablando de los antecedentes personales patológicos, pues tenemos su grupo sanguíneo A positivo, con todas sus vacunas del COVID y su esquema de vacunación desconoce, ya que tampoco conoce bien sus antecedentes heredofamiliares, así como
como su vacunación, ¿no? Las enfermedades infecciosas de la infancia, ella dice que ha tenido varicela a los 6 años, sarampión y paperas también nos indicó la paciente. Dentro de las cirugías ha tenido 2 cesáreas y alergias fueron preguntadas y fueron negadas. Bien, hablando de sus antecedentes ginecobstetras, ella nos indica que comenzó con su periodo a los 11 años. También tenemos aquí de importancia los embarazos que ha tenido, son 3 embarazos, 1 que fue por parto y 2 que fueron por cesáreas, aparte de mastografías y papanicolau que no han sido realizados en su tiempo y forma, que es lo de más importancia. Hablando de sus signos vitales, pues tenemos a esta paciente que tal vez tenía un poquito baja la presión arterial, una temperatura buena, una frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca bien, el peso que es de 50 kilos, mide 1,60, así que sacando su índice de masa corporal, perdón, nos dimos cuenta que es 19,53, o sea, un peso ideal más o menos. Ya estoy viendo todo, amor. Hablando del padecimiento por el cual ella se acercó a nosotros, fue porque ella presenta cuadros de psoriasis en los codos, manos, rodillas, que son de muy larga evolución, o sea, los ha tenido desde hace muchísimos años. Y el diagnóstico presuntivo, pues ya sabemos que fue psoriasis, ¿no? Entonces, eso fue lo que intentamos tratar en este paciente. En la repertorización para esta paciente se decidió prescribir un medicamento por conocimiento de materia médica nada más, así que le pusimos sulfur a la 30 centesimal y se la mandamos 8 glóbulos vía sublingual cada 8 horas durante 15 días y la volvimos a citar para el 3 de octubre del año en curso, ¿verdad? Bien, dentro de esa cita del 3 de octubre, la paciente sintió algunos padecimientos que no parecían ser dentro de lo que habla la materia médica de sulfur, pero nos dimos cuenta que presentaba síntomas de resfriado común a los pocos días de haber comenzado, así que tratamos de relacionarlo y le cambiamos las indicaciones de 8 horas a 12 horas a ver si había una mejoría. En la cita de 15 días después, el 17, la paciente empezó a tener mejoras muy marcadas dentro de todas sus lesiones en los codos y en las rodillas. La escama blanca, que es característico de la psoriasis, pues empezó a desaparecer y la paciente refería que el ardor en la zona empieza a calmarse mucho, ¿no? Las lesiones se hacen más pequeñas que cuando empezamos, pero pues todavía están las lesiones, ¿verdad? Bien, en la cita que tuvimos el 31 de octubre de este año, la paciente se mantiene con los mismos datos que nos había comentado hace 15 días, unos 15 días antes, así que volvimos a repertorizar y decidimos cambiar el medicamento a Arsenicum album a la 200 centesimal cada 24 horas durante 15 días. La citamos entonces durante los próximos 15 días. El 14 de noviembre la volvimos a ver y la paciente esa semana las mejoras avanzaron un poco nada más, a pesar de lo que ya le habíamos mandado. La escama deja de salir, o sea, la escama blanca dejó de estar ahí y las lesiones se hacen un poquito más pequeñas, la comezón disminuye todavía mucho más de lo que ya había mejorado, pero se tuvo que retirar sus medicamentos por cuestión de salud, por lo tanto, ya no continuamos con esta paciente. Pero, hablando un poquito de ya los resultados, pues la paciente bueno, ya hablando de los resultados y el pronóstico, las lesiones de la paciente disminuyeron al menos un 50%. Ya sabemos que estamos hablando de psoriasis, una enfermedad que se refiere como autoinmune principalmente. Entonces, a nosotros nos gustó mucho el avance que presentó la paciente, eh, pero obviamente, pues la paciente tuvo que suspender el tratamiento por cuestiones de salud. Entonces, pero como conclusión y pronóstico, pues tenemos cambios físicos, mentales, estructurales muy, muy buenos, ¿no? Hablando de las recomendaciones que nos da la guía de práctica clínica para la psoriasis, la guía de práctica clínica para la psoriasis nos habla de los inhibidores de la calcineurina,
como algunas cremas, por ejemplo, corticosteroides y análogos de la vitamina D. Obviamente es una enfermedad que no tiene cura, así que nos impresionó mucho el avance que tuvo con nuestro tratamiento. Bien, pasaríamos a la siguiente, al siguiente paciente que tenemos y con nuestro compañero Dani. Bien, muchas gracias. Continuando con nuestros pacientes, el paciente 3 identificada como Esther, paciente femenina de 31 años que se dedica al comercio, divorciada, acudió con nosotros el 31 de octubre del 2022, del año en curso. Eh, a ella, en cuanto a ella, sus antecedentes familiares, podemos ver o resaltamos que su madre, actualmente viva, de 50 años, tiene un diagnóstico de hipertensión arterial desde hace un año, que se trata con losartán, 30 miligramos, una tableta diaria. Además de un padre vivo de 50 años que está diagnosticado con diabetes mellitus de tipo 2 desde hace 5 años y se trata con insulina isofana de 10 unidades internacionales al día. En cuanto a sus abuelos, pues estos ya han sido finados en su totalidad. El abuelo paterno murió a los 72 años por un infarto. La abuela paterna a los 67 años por deshidratación severa. La abuela materna a los 49 años por cáncer. Y el abuelo materno a los 74 años por EPOC. Los antecedentes personales no patológicos podemos resaltar eh, que habita en una casa de buena calidad, de concreto, que cuenta con todos los servicios y convive con 3 personas más. Su higiene general es buena, con cepillado, baño y cambio de ropa diaria 3 veces al día. Esto, bueno, en cuanto al cepillado y el cepillado. Su alimentación buena en calidad y cantidad y pues mantiene una buena actividad física, practica natación 3 veces a la semana y va al gimnasio diario durante 2 a 3 horas. Toxicomanías, consume marihuana 3 veces a la semana. Y pues también ingiere alcohol sin llegar a la embriaguez. Los antecedentes personales patológicos podemos ver que tiene en cuanto a las inmunizaciones, tiene el esquema de vacunación completo que incluye las 3 dosis de la vacuna contra COVID de la marca Sputnik. A los 9 años fue diagnosticada con varicela, pero no tuvo secuelas ni complicaciones al respecto. De enfermedades previas, pues tenemos que tuvo asma desde los 2 años. Actualmente ya no manifiesta esta patología, no tiene alergias. En quirúrgicos, hace 11 años tuvo una cesárea y cuenta con tatuajes en brazos, manos, espalda y pecho. Sus antecedentes ginecobstétricos, tuvo una menarca a los 9 años, iniciando su vida sexual a los 15, embarazos 1 mediante una cesárea. Mantiene su vida sexual activa con métodos anticonceptivos de DIU. Hace 3 años utilizó DIU. Ha utilizado pastillas anticonceptivas durante 4 años y se puso el implante hormonal subdérmico. No se ha realizado mastografía y el Papa Nicolau no tuvo alteraciones ni datos de relevancia. Fue realizado en mayo del 2022. Sus signos vitales al momento de realizar de la primera consulta, salieron de manera general normal. Solo encontramos la tensión o la presión arterial baja, un poco baja relativo a su peso y estatura, ¿no? Donde en relación a esto encontramos que tiene un índice de masa corporal dentro de lo ideal. En cuanto al padecimiento actual, va a acudir o acude a nosotros el día lunes 31 de octubre debido a que presenta dolor de tipo opresivo en los miembros inferiores que se acompaña de una sensación de hormigueo, cansancio y pesadez. Además de que a la observación se pueden notar venas varicosas en forma de telarañas en ambas piernas, por lo que realizamos un diagnóstico presuntivo de varices grado 1. Se realizó,
interrogando a la paciente, se realiza una repertorización con la sintomatología mencionada y encontramos o decidimos mandar un tratamiento de pulsatila nigricans a la 30 centesimal. Esta de esta va a tomar 8 glóbulos vía sublingual cada 8 horas durante 15 días y la volvimos a citar. Además de que se agregaron recomendaciones como acostarse y levantar las piernas a unos 45 grados 2 o 3 veces al día, de 5 a 10 minutos. Y en cuanto a las notas de evolución, pues bueno, ya una vez que regresa la paciente en 15 días, se vuelve a repertorizar, ya que la paciente hizo mención de algunos síntomas que no había incluido en la primera cita y son importantes para tratar en su totalidad a la paciente. Entonces, con la nueva repertorización, decidimos mandar Causticum hahnemanniana a la 30 centesimal. Y pues, como indicaciones para ese tratamiento, 8 glóbulos vía sublingual cada 12 horas durante 15 días y la volvimos a citar, esta vez para el 28 de noviembre del año en curso. En esa cita, el del 28 de noviembre, la paciente va a referir el dolor y la pesadez, que el dolor y la pesadez han desaparecido y que incluso ya no necesita mantener sus pies elevados ni masajearlos, que esto es lo que ella realizaba. Aquí podemos ver la cuarta observación de Ken. Pero aún su sintomatología, aunque su sintomatología ha mejorado, perdón, aún son visibles las varices. A la exploración física, pues podemos, las seguimos observando. Entonces, se decide que la paciente siga con el mismo esquema de tratamiento durante otros 15 días y se vuelve a citar para el 12 de diciembre. Sin embargo, a esta fecha, la paciente nos comenta que tiene que abandonar el tratamiento debido a festividades y pues ya no acude a la consulta, pero manifiesta que desea seguir con el tratamiento en el mes próximo. Entonces, estamos a la espera de esta paciente. Como resultados y pronóstico, tenemos que la paciente mejoró o tuvo una mejoría de alrededor del 25%. Debido a que abandonó el tratamiento, pues se reserva el pronóstico, entonces se espera que lo retome para el 2023. Tenemos cambios físicos, mentales y estructurales favorables y y, mm, y bueno, en cuanto a los aspectos bioéticos, tenemos que los autores declaramos no tener ningún conflicto de intereses. Los pacientes fueron informados y ellos autorizaron el uso de su información con fines informativos y educativos. Son las bibliografías, la bibliohemerografías. Y pasaríamos a la reexperimentación, que es otro eh, pasaremos a la reexperimentación, perdón. Bueno, ya para concluir, también en este apartado agregamos o decidimos agregar la parte de experimentación pura que fue realizada durante este semestre. Lo que se hizo fue que a un ciego, con una paciente, se decidió empezar a utilizar un medicamento, probar un medicamento. Se escogió Rustoxicodendron a la 30 centesimal. Este medicamento fue diluido y dado a la paciente. Ella obviamente no conocía el medicamento que estaba tomando y durante todo el mes debía consumir Rustoxicodendron diluido en 200 mililitros, 30 gotas diluidas en 200 mililitros de agua y tomar 5 mililitros vía sublingual o tomarlo de manera que lo vierta de forma sublingual y después pasarlo y manifestar toda la sintomatología que la paciente presentaba durante todo este mes. Entonces se hizo esta bitácora donde se anotó los días, la fecha y las sintomatologías que la paciente podía manifestar, que tal vez no tuvieran una razón de ser o que no tuvieran una causa o inclusive las que sí las tuvieran, pero que nos explicara qué es lo que ella sentía. Se valoró tanto síntomas mentales, síntomas físicos y en general todos. Vamos a destacar que para los primeros 2 días pues no hubo síntomas
o datos de alarma o de importancia para la paciente. Entonces fue hasta el día 3 que la paciente mencionó que durante toda esa noche estuvo despertando en muchas ocasiones con una necesidad de ir al baño, de vaciar su vejiga. Esto es algo que a ella normalmente no le pasa. De hecho, durante todo el mes fue la única vez que le pasó. Sentía que tenía que pararse de vaciar su vejiga y la cantidad de orina que la paciente decía que hacía era demasiada, ¿no? Sin ninguna causa. No había tomado agua antes de dormir, no es algo que acostumbra hacer. Entonces, esto fue algo que le llamó mucho su atención. Entonces, esto la paciente lo manifestó con un 3 o con 3 cruces, que nos estaría hablando de la intensidad. Podemos ver que en la materia médica, hablando de Rux-Toxicodendron, este síntoma se encuentra con una cruz de intensidad. Entonces, la materia médica nos dice que Rux-Toxicodendron es un medicamento que resalta la polarquiuria con poliuria nocturna. Y bueno, esto es característico del medicamento, pero aunque es característico, en la materia médica se encuentra con 1 de intensidad, pero la paciente lo mostró con un 3, ¿no? Entonces podemos ver el primer síntoma de la reexperimentación pura. Para el día 5, la paciente dice sentir que por la mañana se siente muy cansada, aparte de que siente sequedad en la garganta, la necesidad de tragar saliva aumenta porque hay una sequedad que incluso le imposibilita el hablar o poder hablar sin que sienta la necesidad de toser, justo para poder hidratar su lengua o tragar saliva. Entonces, esto nos mostraría que el malestar la paciente lo refiere con una cruz, pero podemos encontrarlo en la materia médica hasta con 2 cruces, ¿no? Donde nos dice que la garganta seca, dolorida y sobre todo al hablar, el cosquilleo, tos seca y que le obliga a tragar saliva, se encuentra en la materia médica con 3 cruces, característico de Rux-Toxicodendron. Entonces, otro dato de importancia que también podemos destacar dentro de la reexperimentación pura, pues es cuando la paciente mostró para el día 8 una sensación o una crisis que ella describe como una crisis de ansiedad, sentía palpitaciones violentas, sentía la necesidad de salir corriendo, temblaban sus extremidades sin ninguna razón, simplemente despertó como muy ansiosa, como con una preocupación constante, como que algo no la dejaba estar tranquila, así lo describió, y esta sensación le duró como las primeras 4 horas de iniciado su día. Fue tanto que la incapacitó para realizar sus actividades normales, o sea, no quería trabajar ese día, de hecho no fue a trabajar porque decía sentirse muy mal. Esto incluso hay que destacar que fue algo que la paciente no fue tan grave porque duró poco tiempo, pero sí fue una razón por la que la paciente pudo haber dejado el tratamiento, ¿no? Porque sí fue una sensación muy fea, algo que la paciente pues no padece con normalidad o nunca había padecido así de la nada o sin ninguna causa aparente. Entonces, esto la paciente lo refiere como 3 cruces. Esto también lo podemos encontrar en la materia médica, característico de Rux-Toxicodendron con 3 cruces, donde nos decimos que la paciente muestra una gran ansiedad sin causa alguna, hay una intensa sensación de inquietud subjetiva e interna. Esto hablando de lo que dice la materia médica. También hubo otros síntomas como el día 10, 11 y 12 que están de color naranja y verde, que son síntomas que son contrarios a lo que dice la materia médica, pero que la paciente manifestó sin ninguna razón. Fueron sin menos intensidad y no son propios de Rux-Toxicodendron, pero bien no tienen una razón de ser para la paciente, entonces por eso decidió ponerse o marcarse. Pasando a otros síntomas, para el día 20, que fue lo que más nos llamó la atención, es que la paciente refiere que tiene un retraso menstrual o un retraso en su periodo de aproximadamente 3 días para el día 20 e incluso le empezó a bajar a partir del día 23, que esto equivaldría a 6 días de retraso respecto a su periodo. La paciente manifiesta que durante este ciclo menstrual tuvo dismenorrea y urometorragias, algo que está presente en Rux-Toxicodendron, pero algo que nos llamó la atención es que la materia médica dice que Rux-Toxicodendron no tiene tal cual un retraso en cuestión a la regla, sino más bien lo contrario. ¿Qué dice la materia médica? Bueno, dice que las menstruaciones son adelantadas, copiosas, prolongadas, irritantes y de sangre negra y con coágulos. Esto no corresponde a Rux-Toxicodendron, pero sí es algo que la paciente manifestó y que incluso la materia médica dice todo lo contrario, ¿no? Que son menstruaciones adelantadas y la paciente tuvo un retraso. Es lo que más queremos destacar de esta reexperimentación. También para el día 25, que fue el último día que la paciente mostró alguna sintomatología de importancia, donde mostraba una fuerte aversión al alcohol, debido a que tenía que ir a una fiesta, ella consume
alcohol no con mucha frecuencia, pero es algo que le guste, y ese día simplemente no quería beber, se sentía mal, no tenía ganas, incluso se sentía asqueada. Eso es algo que le llamó la atención, y bueno, es algo que también tiene rustoxicodeno, la aversión al alcohol. Entonces, eso es algo que podemos destacar de este medicamento. Esto es el análisis que se hizo y los resultados que tuvimos. Agradecemos su paciencia y haber dado. Gracias.